buenos días. Mi nombre es Noelia Fernández, estudiante de Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental y actualmente estoy haciendo las prácticas en Aranjuez Sostenible. Hoy tenemos como invitado a Víctor Roldán, licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, siguiendo sus estudios con un máster en Ecología. Actualmente trabaja en Cimera en el campo de la limnología. Bienvenido y gracias por estar hoy aquí. Me parece muy interesante poder discutir contigo la situación del Tajo y ver cómo funciona el control de calidad de las aguas y su normativa. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y bueno, aquí estamos para hablar un poquillo y ver qué podemos aclarar. Vale, pues si te parece, para empezar podríamos hablar sobre la Directiva del Marco del Agua y cómo funciona. Para quienes no lo sepan, la Directiva Marco del Agua es una norma europea que establece un marco de actuación comunitario en el ámbito de la política de aguas. Y su objetivo principal pues, es garantizar la protección de las aguas y su uso sostenible. Entonces, bueno, para garantizar este correcto estado de las aguas se realizan controles periódicos. ¿Cómo se elige dónde se coloca un punto de control? Bueno, mira, para empezar, la Directiva Marco de Agua entró en vigor en el año 2000, ¿vale? Y tiene varias misiones, como has comentado: garantizar la calidad del agua, homogeneizar los criterios en toda la Unión Europea, en todos los Estados miembros y tal. Y bueno, tiene varias estructuras que han de ser transformadas en la legislación española. Eso se hizo mediante el Real Decreto del 817-2015. Bueno, se hizo antes, pero el último con el que estamos trabajando es el de 2015, que se revisó en 2016. Y bueno, dentro del Real Decreto se especifican tres planes distintos, tres programas distintos, cada uno con sus subprogramas. Entonces, el dónde se colocan los puntos, de la misma forma que el con qué periodicidad se muestrean, viene establecido en cada uno de los apartados de forma, digamos, diferente para cada uno de ellos, porque se persiguen objetivos distintos. Claro. Dependerá de si... O sea, hay como tres tipos principales hay tres programas principales. El programa de vigilancia, ¿vale? El programa de vigilancia, que tiene como objetivo hacer un seguimiento a las aguas impactadas, ¿vale? A las aguas que pueden tener algún impacto. Eso se hace mediante el programa de seguimiento, el subprograma de seguimiento dentro del programa de vigilancia. Este subprograma lo que te dice es que se muestrean una vez al año los biológicos, 2 veces el fitoplancton. Se colocan siempre en zonas, en masas de agua que han sido o que tienen posibilidad de estar impactadas. Es decir, lo que busca el programa de vigilancia es analizar cuál es el efecto antrópico, ¿vale? Es que, a ver, me estoy liando. Bueno, tú tranquilo. Dentro del programa de vigilancia tenemos el subprograma de seguimiento, ¿vale? Que pretende reflejar el efecto antrópico, es decir, los efectos que se generan por la acción humana dentro de las masas de agua, y por ello se seleccionan puntos que han sido o que pueden tener un nivel de afección. Es decir, claro, se seleccionan estaciones en función de la heterogeneidad de la masa de agua, o sea, de las masas de agua de la cuenca. Es decir, se seleccionan puntos tanto de buena calidad como de mala calidad, como con mucho impacto, con poco impacto, ¿vale? Se selecciona un número y una tipología de puntos en función de la heterogeneidad de la cuenca. El objetivo es que en esos puntos se refleje qué porcentaje de los cambios que se van a producir a lo largo del tiempo son debidos a la acción humana. Se tienen que muestrear durante un año dentro de todo lo que dura el plan, ¿vale? Y hay 4 tipos de muestreos: los muestreos biológicos, los muestreos hidromorfológicos, los muestreos de físico-química general, ¿vale? Y las sustancias prioritarias.
Los biológicos se muestrean una vez al año, 2 veces en el caso del fitoplancton. Los hidromorfológicos se hacen una vez durante todo el plan, ¿vale? Y posteriormente la fisicoquímica y las sustancias prioritarias se muestrean con mucha más periodicidad. La fisicoquímica general se hace una vez cada 3 meses y las sustancias prioritarias una vez al mes. Vale. ¿Qué son las sustancias prioritarias? Son sustancias que hacen... son sustancias especialmente sensibles para que pueden tener efectos secundarios en las personas cuando aumenta su concentración. ¿Vale? Luego, dentro del programa de vigilancia, del gran programa primero que hemos hablado, hay otros 2 programas, el programa de referencia y el programa de control de emisiones en zonas costeras y fronterizas. ¿Vale? El de referencia lo que busca es mostrar los efectos opuestos al programa de seguimiento, ¿vale? Lo que busca precisamente es ver qué parte de todas las variaciones que se producen en el medio son naturales, es decir, no están influidas por la acción humana. Para ello se seleccionan puntos de referencia, como su propio nombre indica, ¿vale? Son sitios que no están impactados y son sitios que en principio lo que se busca es ver si hay algún efecto natural que les pueda impedir llegar al buen estado de condición ecológica. ¿Vale? En estas zonas, que en principio no deberían estar alteradas, se muestrean también los parámetros biológicos y se muestrean también la fisicoquímica general. Lo que pasa es que esta vez se hace asociada a los muestreos biológicos, no van independientes. ¿Vale? Y luego, bueno, las zonas el programa de zonas fronterizas lo que busca es reflejar, digamos, la calidad de agua que sale de nuestras fronteras, tanto en este caso lo que sería, por ejemplo, hacia Portugal, como hacia toda la zona restante, a todas las zonas costeras. En este programa, básicamente, el seguimiento que se hace es como en el de vigilancia. O sea, como en el de seguimiento, prácticamente igual. Luego tenemos otros 2 programas de estos grandes, que son el de control operativo, ¿vale? Que también hace un seguimiento más detallado según varios... a ver, aquí lo tenía que apuntado, porque es que son unos cuantos y no me los sé de memoria todos. No hace un control de fuentes puntuales significativas, fuentes difusas, extracciones de aguas, regulaciones, alteraciones morfológicas, incidencias antrópicas y hace un seguimiento de los usos del suelo. ¿Vale? Vale. Entonces, en general, este programa lo que incluye son las masas de agua que con mucha seguridad no van a incluir no van a llegar al estado bueno, ¿vale? Y luego, por último, tienes los programas de investigación que tienen unos seguimientos propios, individuales. Vale. ¿Y este análisis cómo se lleva a cabo? Es decir, ¿es automático o tiene que ir una persona hasta allí para hacerlos? ¿Cómo funciona un poco? Vale, nosotros en la empresa en la que estoy trabajando ahora nos encargamos de ir a tomar esas muestras. ¿Vale? O sea, este seguimiento, estos análisis, se hacen por personas que se desplazan hasta los puntos y allí se hacen se toman las muestras que posteriormente se analizan en laboratorio. ¿Vale? En el caso de los elementos biológicos, se toman las muestras y se llevan al laboratorio. La fisicoquímica se guarda en botes y se envía a los laboratorios fisicoquímicos que tienen que hacer el análisis, y también se toman unas medidas in situ de fisicoquímica para poder contrastar los datos que se toman en un lado y en otro, para tener una referencia cruzada, por así decirlo. Claro, vale. Y si se detectasen valores anormales de alguno de los parámetros, ¿qué se haría? Bueno, depende.
de qué parámetros, ¿vale? Cuando estamos de qué parámetros y en qué momento. Los parámetros biológicos tienen un plazo de análisis con las últimas normativas de 3 meses desde el momento de su toma de muestras. Es una respuesta rápida dentro de lo que es el plazo general del año y te permite una cierta respuesta más o menos frente a un evento concreto. Pero los elementos biológicos siempre van a tener más plazo de respuesta. Los elementos físico-químicos, como se analizan en el momento en el que llegan al laboratorio, la respuesta es muchísimo más rápida, ¿vale? Y se puede dar una alerta más rápida a las confederaciones. Cuando los muestreadores vamos a campo a tomar las muestras, lo que nos encontramos, hacemos una serie de informes en nuestras hojas de campo y eso se comunica a la confederación. ¿Vale? Siempre hay unos protocolos de cómo avisar las cosas y tal y cual. Y sí hay un seguimiento bastante rápido. O sea, en el momento en el que nosotros encontramos algo, se lo comunicamos a la empresa se lo comunica a la confederación, que son los que tienen que tomar una decisión, que puede ser, oye, pues ir otra vez a ese punto y hacerme una analítica extra para confirmar o para verificar el estado en el que están las cosas. O es bueno, vale, pues esto ya lo tenemos controlado porque lleva así un tiempo, no se puede actuar o es muy difícil la actuación, se mantiene ese seguimiento periódico. Vale. En función de que sea. Y bueno, según tengo entendido, según la directiva marco, se deben establecer unas medidas básicas y en caso de que estas no fueran suficientes, se implementarían otras complementarias. Entonces, si tú al hacer un análisis te das cuenta de que esas medidas básicas no son suficientes, ¿qué procedimiento se sigue para tomar esas medidas complementarias? Dependería del caso concreto. Vale. ¿Y son medidas que se mantienen un largo periodo o simplemente es durante una franja de tiempo hasta que se regularice? En principio, cuando se tienen que tomar medidas extra sobre algo una situación que se ha encontrado en campo o algo que se ha detectado, depende de qué sea, se intenta siempre hacer un control más exhaustivo como primera medida para ver si ha sido algo puntual, que por un evento ambiental o un vertido o lo que sea puntual ha tenido un efecto sobre el medio ambiente. En ese caso se intenta ver si disminuye o si aumenta o si se mantiene y en función de que se vea se toman medidas. Las medidas puede ser que la confederación ya por su parte tome medidas legales sobre alguien que esté haciendo un vertido o sobre o intente hacer una modificación en el ambiente, pues haciendo una restauración o cosas así. O si es algo que ha sido que se ve que va a ser muy prolongado en el tiempo, pues se intentan poner medidas que lo minimicen, que disminuyan en la medida de lo posible los efectos. Pero cuando un impacto va a ser muy sostenido en el tiempo, al final en los seguimientos que se van a hacer se van a prolongar también durante mucho tiempo. Obviamente no se hace una vez y ya está, pero se va a ver que se mantienen las alteraciones. Entonces no se fuerza cada 2x3 a seguir haciendo medidas y medidas y medidas. Se establecen unas medidas iniciales. Si esas medidas son suficientes para que se reduzcan, iremos viendo que disminuye, con lo cual al cabo de X tiempo se terminan las medidas o se terminan los seguimientos extraordinarios. Y si al contrario se ve que aumenta, pues bueno, ya las confederaciones o los organismos pertinentes tomarán actuaciones más allá de eso. Vale. Bueno, y pasando ya a hablar un poco del Tajo, ¿qué peculiaridades dirías tú que tiene, hablando de hidrología y de geomorfología? ¿Y qué crees que lo condicionan? Vale. El Tajo es una de las cuencas más largas que hay en la península. ¿Vale? Y además tiene mucha variedad de tipos hidromorfológicos y
y de condiciones ambientales distintas. Además tiene varias diferencias bastante características dentro de la propia cuenca, como que las zonas de montaña son zonas con mucha pendiente, ríos más cortos, con mucha erosión, pero que al mismo tiempo en general tienen bastante calidad de agua, ¿vale? Por mi experiencia. La zona sur del Tajo, por ejemplo, toda la zona que llega desde Madrid hacia, bueno, desde más allá de Madrid, desde el nacimiento, por la zona sur, son zonas mucho más planas, son zonas con muchísimo uso ganadero y de cultivos, con lo cual tienen bastantes más impactos. Además, prácticamente toda la zona sur recibe hasta cierto punto la influencia de las grandes ciudades, porque no encuentras grandes ciudades como tal en zonas de montaña. Esto tiene un efecto negativo en las aguas del Tajo conforme va transcurriendo hacia Portugal. A nivel hidromorfológico, también los ríos de la zona de la vertiente sur son mucho más largos. Son más largos, pero menos caudalosos, ¿vale? La zona, o sea, esto condiciona también en que a la hora de distribuir los puntos de muestreo que decíamos antes, también se distribuyen bastantes puntos por abajo. Se distribuyen en cada uno de los ríos, pues hacen más puntos de seguimiento. En la zona norte, en toda la zona de montaña, los puntos seleccionados suelen indicar cada uno de los ríos o de los afluentes que se analizan. Vale. Además, la cuenca en general es una cuenca que tiene unas precipitaciones más bien escasas o sea, no son las más escasas de todas las cuencas que tenemos en la península, ¿vale? Pero en general no tiene una abundancia demasiado alta, ¿vale? No es como, por ejemplo, las cuencas de Galicia o País Vasco, que tienen una cantidad de precipitaciones muy, muy altas al año. Esto condiciona a que hay periodos del año con bastante sequía, coincidiendo de forma lógica con el verano, y eso afecta muchísimo a cómo los hábitats del río se comportan a lo largo de todo el año. Además, el efecto de los regadíos, porque el Tajo es una cuenca que está bastante centrada en la agricultura, el efecto del uso del agua para la agricultura reduce bastante los embalses en los periodos concretos en los que en primavera, sobre todo, que es cuando hay que suministrar más cantidad de agua, y eso hasta cierto punto afecta a las dinámicas hidrológicas de todo el río. Vale, entonces ya pasando a hablar un poco más en concreto de los problemas del Tajo, por ejemplo, con respecto a los azudes, ¿qué impacto tiene sobre la continuidad piscícola del río? ¿Se ha barajado eliminarlos o cambiarlos o incluir más escalas para peces en el río? A ver, el tema de los azudes es un tema un poco complicado. Por una parte, las confederaciones en general cada vez tienen una cierta tendencia a eliminar obstáculos, porque efectivamente se valora negativo la presencia de los azudes a lo largo de todo el río para la dispersión de las especies. Los azudes tienen, por una parte, un efecto barrera para las especies autóctonas que dificultan la distribución a lo largo de todo el eje de los ríos, y por otra parte también tienen hasta cierto punto un efecto promotor de especies invasoras, ¿vale? Porque en general el disminuir la permeabilidad de las especies autóctonas dificulta que éstas prosperen en esas zonas y facilitan la reproducción de las autóctonas.
Los azudes, en general, sobre todo los pequeños, dependiendo de la época del año, pueden o no ser un efecto, una barrera para las especies, porque hay algunos que sin ningún problema pueden, con suficiente volumen de agua, saltar lo que es el azud, Claro. si es pequeño el azud, obviamente, y a partir de determinados tamaños ya es imposible. Entonces, en zonas donde no son necesarios, las confederaciones poco a poco van haciendo medidas de eliminación de azudes y de restauración del medio para favorecer esa permeabilidad de las especies. En algunos casos, además, se está viendo que con bastante éxito. Obviamente, no se pueden eliminar todos los azudes al mismo tiempo, porque el simple hecho de la eliminación de un azud tiene un efecto importante sobre las comunidades aguas abajo. Entonces, se hace poco a poco y haciendo estudios de impacto ambiental del mismo proceso de la eliminación. Respecto al tema de las escalas, en algunos puntos sí que se han ido incluyendo poco a poco y se van a seguir incluyendo, pero en algunos sitios, sobre todo en las presas de mayor tamaño, suele ser bastante complicado hacer ese tipo de estructuras, ¿vale? Las grandes presas al final son uno de los principales elementos que cortan la distribución de las especies. Y en algunos casos, en función de las disponibilidades, se pueden llevar a cabo medidas de traslocación, digamos, manual de las especies. Se hace una pesca aguas abajo y aguas arriba para traslocarlo de un lado al otro. O en algunos sitios pues, se pueden llegar a instalar dispositivos de paso. La construcción de nuevas presas ya está obligada a que se lleve con ese tipo de estructuras, pero las presas más antiguas actualmente siguen siendo un problema bastante importante para la distribución de las especies. Claro. Y bueno, mencionabas antes las especies invasoras. ¿Qué situación de especies invasoras hay en el Tajo? Es decir, ¿cómo afecta a la flora, a la fauna? Bueno, a ver, en el Tajo tenemos bastantes, o sea, tenemos varias especies invasoras. Aquí hay que diferenciar, porque una cosa es que sean especies alóctonas, que son especies que no son propias de la zona, y especies invasoras son aquellas especies alóctonas que tienen la capacidad de desplazar o de afectar negativamente a las especies autóctonas, ¿vale? Especies alóctonas hay bastantes, especies invasoras no tantas. En el caso de algunas de las principales especies alóctonas, puede ser el siluro, por ejemplo, en el caso de la pesca, la zoya, que es una planta que se distribuye por encima de las masas de agua, creando un problema de permeabilidad de luz y un problema de eutrofización posteriormente. La lemna también es un problema. Hay especies como la Didymosphemia geminata, que es un alga que hace tapices sobre las rocas, cambiando también los ecosistemas. En general, la Confederación del Tajo, igual que todas las demás confederaciones en sus zonas respectivas, tienen medidas de control y actuaciones propias sobre todas estas especies. Se hace un seguimiento anual, es continuo. Cada vez que se va a hacer los muestreos se registra la presencia de las especies alóctonas y de alguna forma, según qué parámetros, se permite medir un poco el desarrollo de estas poblaciones, ¿vale? Hay análisis que te permiten ver si la población, si una comunidad, por ejemplo, de ailanto o de eucalipto está creciendo o si cada vez hay menos a lo largo del tiempo. Las especies que van más ligadas al medio acuático propiamente dicho, es decir, las especies que no son las especies que son más sensibles a variaciones, como por ejemplo la zoya o la didymo. En general las algas son muy buen indicador de la calidad físico-química y de los efectos puntuales. A lo largo del año va cambiando.
con lo cual es necesario comparar entre unos años y otros para ver cuál es la tendencia de la especie, no solamente porque llegues un día concreto y te encuentres, aquí hay mucho, ¿vale? O sea, hay mucho, es necesario hacer un seguimiento y ver si eso está aumentando, si disminuye con el tiempo, porque puede ser un bloom puntual, un aumento puntual, ¿vale? Dependiendo de factores físico-químicos, por ejemplo. Claro. Entonces, pues bueno, sí es cierto que las especies alóctonas se gestionan, se intenta disminuir su efecto en la medida de lo posible, se intenta ver cuáles son las causas que han favorecido la aparición para, hasta cierto punto, disminuirlas en la medida de lo posible. Por ejemplo, en el caso de la zoya o la virimo, se intenta ver qué parámetros de nutrientes o de otras cosas las benefician para intentar reducirlo, ¿vale? Hasta cierto punto. Por ejemplo, en casos como la pesca es un poco más complicado porque ahí se mezclan bastantes intereses tanto económicos como ecológicos que hasta cierto punto dificultan un poco la gestión. La aparición de especies como la carpa, el siluro, tal, que están muy centradas en pesca deportiva, por ejemplo. La regulación es un poco más compleja, un poco más complicada. No es tan fácil llegar y decir, no, pues se quitan unos cuantos de aquí y ya está, porque eso tiene una serie de repercusiones sobre las poblaciones y sobre las comunidades humanas también, a fin de cuentas. Claro. Vale, pues bueno, también sabemos que las aguas del Tajo tienen algunos problemas de contaminación. Entonces, en primer lugar, con respecto a la contaminación sólida, ¿cuáles son sus causas principales y qué efecto tiene sobre el ecosistema? A ver, la contaminación sólida es un tema interesante porque si bien las medidas de gestión de la basura deberían alejarse de las zonas de agua, ¿vale? Por normativa, la realidad es que lo que se puede apreciar en el día a día cuando trabajas en los ríos del Tajo y bueno, en general de toda España, es que la gente es bastante... O sea, hay una parte, digamos, de la gestión de los residuos sólidos, que es la parte oficial, ¿vale? Que efectivamente se hace mediante medios controlados y tal, y de ahí la verdad es que los residuos que salen son bastante pocos, la cantidad de residuo sólido que llega al agua es relativamente baja. Luego tienes, por ejemplo, el caso de las depuradoras, que mientras estén en funcionamiento y están trabajando correctamente, la verdad es que suelen tener bastante buen efecto en cuanto al filtrado, la retención de sólidos y todo. El problema es cuando vienen las grandes avenidas que saturan las depuradoras, entonces parte del producto se deriva al río. Pero bueno, esa parte es un poco más minimizable y es una parte en la que hay más margen de tomar medidas de prevención y de restauración. Pero luego hay una parte que, si bien yo soy partidario de criticar las actuaciones medioambientales desde los organismos oficiales, no podemos olvidarnos de que la gente es muy guarra. Y lo digo con todas las palabras, ¿vale? Porque el uso no lícito de los ríos, sobre todo de las márgenes, como sitios para tirar basura, crean un efecto muy importante de contaminación en las aguas. Y es especialmente importante porque no tiene un control. Si en un sitio si en una depuradora hay un filtrado, hay una derivación de agua, hay lo que sea, todo eso es controlable y es evaluable. Y se puede cuantificar y tomar medidas en consecuencia. Si en un basurero regulado hay una filtración por escorrentía o hay una filtración por lixiviado, es controlable y es regulable. Pero la acumulación de residuos sólidos por eliminación de personas normales a lo largo de los ríos, eso no es controlable, no es medible y tiene muchísimas repercusiones sobre el hábitat. Puede afectar directamente a las comunidades,
aumenta la cantidad de productos químicos no controlados que después se vierten al agua. La degradación de todos esos residuos no sigue los procesos normales y, por tanto, aparte de que duran mucho más tiempo en el medio, alteran todas las mediciones que se hacen en los sitios de eliminación de residuos oficiales, aumenta muchísimo el riesgo de incendios y, por tanto, alteración de todo el hábitat de ribera. En fin, que son muchísimos los efectos que puede tener, y eso es una parte que, a pesar de que las confederaciones toman hasta cierto punto medidas de eliminación de residuos, o organizaciones como por ejemplo la vuestra podéis hacer campañas puntuales de eliminación de residuos y ese tipo de medidas, creo que es un problema más de base que tiene que ver con temas de concienciación general y con temas de cómo la gente interpreta el medio que les rodea y cómo valoramos el agua o los ríos en general que tenemos en nuestro alrededor y cómo percibimos que eso nos va a afectar a nosotros. La verdad es que sí, porque mucha gente va un día al campo, hace un picnic en el río y se olvida completamente de que en ese sitio nadie va a estar no es ya solamente... O sea, obviamente los eventos puntuales como ese son importantes, pero lo digo ya a más grande escala. Eliminación de coches en un río, eliminación de... o sea, hay zonas de los ríos que son auténticos basureros que no son producto de oye, hoy he dejado aquí un trocito de papel albal del bocata, ¿no? O sea, hay sitios que la gente de forma continua usa como basureros no regulados y esos tienen mucho efecto. Bueno, y entonces con respecto a, por ejemplo, a la contaminación difusa, ¿se toman algún tipo de medidas para tener control sobre ella o...? El tema de la contaminación difusa es complicado porque las bases de la contaminación difusa, que son principalmente los nutrientes generados por la agricultura y por la ganadería, las bases son difíciles de reducir. Se pueden regular, se pueden hacer estudios de por dónde se van a derivar para intentar poder poner medidas de control, pero en general es un tema bastante sensible porque al final depende de dos cuestiones muy básicas para las personas, para la alimentación sobre todo, y para todo el tejido social de las zonas en las que se produce este tipo de problemas. Entonces, no es un campo en el que yo esté demasiado versado porque no es mi principal área de trabajo, pero sí te puedo decir que la contaminación difusa, al tener un efecto más puntual, ¿vale? Tiene picos y bajadas de intensidad bastante marcadas, con lo cual hacen bastante difíciles que las medidas de gestión que se puedan aplicar sean eficaces todo el tiempo, ¿vale? Porque en algunos casos te puedes exceder haciendo control para una respuesta muy rápida de esos problemas de contaminación. Entonces, es complicado ese punto. Y si se detectase un vertido puntual inesperado, pues ya sea o de una industria, o de una depuradora, o por lo que sea, ¿cómo se actúa? Bueno, los vertidos en general se notifican a la Confederación, obviamente. O sea, todo este tipo de eventos, siempre, o sea, el organismo encargado de gestionarlos y de tomar medidas son las confederaciones, ¿vale? Nosotros como técnicos, cuando vamos a campo y detectamos algún vertido o alguna cosa, se comunica y luego o bien se toman medidas directas para intentar cortar esos efectos, o si no se puede, porque en principio porque sea debido a un vertido, digamos,
regulado de una acción empresarial, por ejemplo, de una acción industrial, si ese vertido ha sido tratado de las formas correctas, en principio estaría dentro de la normativa y bueno, está más o menos controlado. Si no está tratado correctamente, la Confederación puede poner las denuncias pertinentes y se pueden proceder ya a las sanciones o a las multas correspondientes. Vale. Y bueno, en los últimos años se están detectando en las aguas cada vez más restos de medicamentos, productos de higiene personal, drogas, que es lo que llamamos contaminantes emergentes. Entonces, ¿se está haciendo un seguimiento de estos contaminantes emergentes? Sí. No es el caso, o sea, no es el sector en el que yo personalmente trabajo, pero los contaminantes emergentes se incluyen dentro de los análisis físico-químicos. Vale. O sea, a partir de determinados compuestos que se derivan de todo esto y tal, pero sí que hay un nivel de seguimiento por parte de las confederaciones. Vale. Y así ya hablando un poco más en general, ¿cómo está afectando el cambio climático al estado de río? A ver, las evaluaciones del cambio climático suelen ser establecidas en función de periodos largos de tiempo, ¿vale? Periodos de por lo menos más de 10 años, ¿vale? En los últimos periodos sí que se está apreciando que la disminución de la cantidad de lluvias sumada al resto de los efectos que ya hemos comentado, de contaminación, de explotación energética, un montón de cosas, sí que está habiendo en general, yo te diría que por mi perspectiva desde hace un tiempo, sí se aprecian, dependiendo de qué zonas, una disminución de la calidad del Tajo, pero en otras zonas no se aprecia tanto. O sea, esto lo digo como a modo de apreciación porque las evaluaciones más técnicas no necesariamente tienen por qué mostrar una homogeneidad en todo el territorio, ¿vale? Es difícil dar un criterio general para decir el Tajo está mejorando mucho o el Tajo está empeorando, porque hay zonas donde prácticamente no hay alteración, hay zonas donde el cambio climático está afectando bastante y también hay que tener en cuenta que a pesar de que es cierto que las temperaturas están aumentando, las precipitaciones bajan, todo eso afecta, por ejemplo, a los niveles de agua retenida en los embalses, en la capacidad que tienen los ríos de limpiar la calidad del agua y tal, pero va cambiando de año en año también. Entonces hay años que te afectan, que te recuperan parte por ejemplo, este año, con toda la cantidad de precipitación que ha habido, va a haber una limpieza muy importante de los ríos, va a haber una renovación, un aporte nuevo bastante importante, con lo cual va a ayudar a restaurar hasta cierto punto la calidad de las aguas. Pero la tendencia general es a que está bajando bastante, hablando en general. Y, por ejemplo, en los tramos del Tajo que pertenecen a áreas protegidas y tal, ¿el agua recibe algún tratamiento o control más específico? A ver, las zonas protegidas tienen, por una parte, la obligación de cumplimiento y las normativas que marca la Directiva Marco de Agua, y luego las necesidades extra se regulan en los planes de gestión propios de la zona, del parque o de la zona protegida. Esa parte normalmente ya corresponde a los organismos gestores de parques, no tanto a la parte de aguas. Vale. Y en caso puntual se puede comunicar para hacer una solicitud de unos muestreos extra, hacer un seguimiento puntual de especies. O sea, digamos, la gestión, aunque afecte a zonas iguales, a la misma zona,
pero la gestión es un poco diferente, o sea, va por vías distintas. Vale. Y bueno, antes comentabas lo del aprovechamiento energético del río. Sabemos que a lo largo del Tajo pues hay diferentes centrales para aprovechamiento energético. ¿Qué impacto tienen estas centrales sobre el río y los peces y demás? A ver, las centrales hidráulicas podemos separar los efectos en ambientales y sociales, ¿vale? Por una parte, la parte de los impactos sociales es que aportan una cantidad muy importante de energía para la población, tienen un efecto paisajístico importante, tanto si lo quieres ver desde la parte buena de tengo una masa de agua muy bonita, como la parte mala de tengo un muro enorme que me está interrumpiendo mi precioso monte. Y luego desde la parte ecológica van asociados problemas de interrupción del flujo normal del eje del río, tienen un efecto importante en la dispersión de las especies y hasta cierto punto son sitios donde los embalses al final siempre tienen una capa en la zona inferior donde por cuestiones de anoxia se van deteriorando la calidad de agua. Entonces, esa parte, esas sustancias que se acumulan en los embalses, en determinados momentos pueden ser negativas, pueden tener un efecto negativo. La utilización del agua no tenemos muchas otras formas de poder generar esa cantidad de energía sin crear esas presas, pero al final esas presas siempre tienen un efecto sobre el agua, no solamente sobre las aguas hacia abajo, hacia su desembocadura, sino también hacia la cabecera, porque te cambia todo el flujo, te cambia todas las dinámicas del río y te afectan al propio suelo. Entonces, pues bueno, el hecho de que tengamos tanta cantidad de presas con aprovechamiento hidrológico, con aprovechamiento hidroeléctrico, no sé qué decirte. O sea, por una parte tiene muchos efectos negativos y por otra parte los efectos positivos son bastante importantes. Entonces hay que tomar medidas para minimizar en la medida de lo posible los efectos negativos, pero bueno. Ya. Vale. ¿Y crees que la gente es consciente de todos los problemas que tiene el Tajo? La gente a nivel social, Sí. no. La gente desde los puestos de responsabilidad están bastante mejor informados y son al final los que tienen que tomar medidas. Pero en mi opinión la gente llana no se enfrenta a los efectos que hay en las aguas hasta el día que van al campo a verla. Y hay veces que ni siquiera. Entonces, yo creo que hace falta una parte bastante importante de concienciación ciudadana y de concienciación social para disminuir los impactos que creamos sobre el medio acuático. Claro. Y esto ya más bien desde tu punto de vista o tu opinión, ¿qué medidas consideras que podrían aplicarse en un futuro o actualmente para mejorar el estado del Tajo? Por una parte, aumentar como hemos dicho, las medidas de información para la ciudadanía. Eso me parece importantísimo. Me parece importante que sea más dinámico el cómo se transmite la información, cómo las confederaciones reflejan todos los avances, todos los estudios, que lo hagan, que se haga público más rápido para facilitar, obviamente manteniendo una calidad adecuada de información, ¿vale? Al final hay procesos que
irremediablemente tiene unos plazos mínimos, pero creo que es importante que se informe de una forma más dinámica a la ciudadanía. Por una parte, para mantenerlos al tanto y que ellos también sean conscientes de que las actuaciones que tiene la gente sobre el medio acuático tiene una repercusión, tiene un efecto, y que no es algo que simplemente tienen que gestionar los de arriba y ya está, sino que eso les va a repercutir de determinadas formas. Por otra parte, creo que es importante a nivel de gestión, ya el tema que hemos comentado al principio de los azudes, creo que es importante que se aumente la eliminación de determinados azudes o barreras de distintos tipos que disminuyen la permeabilidad. Creo que eso es una vía de trabajo en la que se debe seguir haciendo restauraciones en zonas de ribera, porque hay algunas que están muy impactadas. O sea, hay zonas donde la gestión debería ser relativamente sencilla y pueden ayudar mucho a mejorar los ecosistemas. Por supuesto, hay que seguir poniendo todas las medidas posibles para minimizar los efectos de contaminaciones a nivel industriales, que son los que al final principalmente afectan a la mayoría del río. Creo que las multas las repercusiones negativas hacia las personas que contaminan o hacia las entidades que contaminan deberían hacerse más visibles y más inmediatas. Y sobre todo que la regulación legal que existe hoy en día, que se empiece a aplicar con mayor efectividad, porque no es tanto el decir voy a poner tantas leyes nuevas, sino que las que haya se apliquen de verdad, que haya unas medidas más eficaces. O sea, en general tiene que tender todo a que vaya más eficaz tanto el aprovechamiento tanto los aprovechamientos hidrológicos como las legislaciones, como que las gestiones sobre las comunidades sean más adecuadas, irlas refinando poco a poco. A nivel para intentar minimizar un poco el tema de la contaminación difusa, sería interesante que se hicieran más estudios sobre cuáles son los principales puntos de emisión de los nutrientes y tal, para ver de qué manera se pueden ajustar los niveles de los elementos físico-químicos que se echan en el suelo para promover, por ejemplo, los fertilizantes y todo esto, y ver hasta qué punto se pueden disminuir o hasta qué punto se pueden ajustar para intentar que no lleguen tanto al agua, o ver si se pueden desarrollar métodos para la eliminación de ciertas sustancias una vez están ya en el agua, cosas que hay ya en proceso, pero que se les debería dar más visibilidad y más importancia. O sea, al final son muchos pequeños detalles los que se podrían hacer. Hay algunos que ya están en proceso, hay algunos que se tienen que implementar, pero bueno, se debería seguir trabajando en esa línea. ¿Tú estás trabajando en alguno de esos procesos o...? No, nosotros desde la empresa en la que trabajo nos centramos a hacer los seguimientos, hacer el control ambiental, hacer las evaluaciones técnicas, y hasta cierto punto podemos dar opiniones, dar ideas, dar sugerencias de cómo o dónde hacer algunas mejoras. Pero al final ese tipo de gestión la tienen que llevar a cabo ya los organismos superiores. Vale, pues yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias en nombre de Aranjuez Sostenible por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí y que nos explicaras desde un punto de vista más técnico lo que muchos vemos, pero quizás sin ser tan conscientes de lo que realmente hay detrás. Y ojalá todas estas problemáticas pues con el Tajo vayan mejorando poco a poco su situación. Sí, pues muchas gracias por invitarme y bueno, esperemos que todo esto vaya mejorando con el paso del tiempo, que la gente se haga un poquito más consciente. Vale, muchas gracias.